¿Cómo anda? Muy buenas noches. Arrancamos QR, lo hacemos en vivo hasta las 12 de la noche por Bravo TV, después de Bienvenidos al Tren. Un poco tiene que ver con esto. Vieron que estamos en las últimas horas viendo mucho entretenimiento, ¿no? Parece que la realidad de las familias argentinas en este tiempo dependen del modo en que se saludan Adorni y Milei en la jura del nuevo jefe de gabinete, o eventualmente qué tan fraterno es qué tan fraterna es la mirada entre Karina Milei y Santiago Caputo, o eventualmente cuando entra Milei a saludar a su nuevo gabinete, qué palmada en la espalda hace más ruido, y entonces si hace más ruido quiere decir que es más afectuosa y es más cercana la relación, y de esa interna del gabinete quizá dependerá, no sé, la mejora del ingreso familiar, o la mejora del funcionamiento de los hospitales públicos, o el financiamiento universitario. Bueno, nos parece que están pasando otras cosas que tienen mucho más interés que esta telenovelización de la política en la que a veces caemos. Y se lo vamos a representar en una escena. Nos encanta en QR encontrar la parte por el todo, ¿vieron? Bueno, a ver si recuerdan este spot de La Libertad Avanza de hace poquito más de un mes. Allí está el presidente de la Nación en una empresa de Ushuaia, en Tierra del Fuego, la empresa Newsan, posando de la manera en que siempre lo hace, conversando con las autoridades de la empresa, con los trabajadores que le piden autógrafos. Un dato muy simbólico, fíjese que le firma la ropa de trabajo, ¿no? Le hace un autógrafo en las ropas de trabajo a los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa, que es una empresa de 1991 que fabrica electrodomésticos, aire acondicionados, televisores, celulares. Y aquí está la foto, vamos a detenernos aquí está la foto de todos los trabajadores que estaban con el presidente de la Nación, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en el marco de la campaña. ¿Qué pasaba afuera de la empresa? Bueno, afuera de la empresa pasaba esto, miren. Un cordón policial con una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras reclamando porque en función de las políticas de ajuste y de apertura comercial de Milei, y sobre todo en aquel momento algunas dudas sobre qué era lo que iba a pasar con el régimen fueguino, estaban protestando mientras Milei estaba dentro de la propia empresa. Bueno, hoy hubo una novedad. Se conoció en las últimas horas que en esa empresa, donde estuvo el presidente hace poco más de un mes, firmando el overol de esos trabajadores y trabajadoras, hubo 150 despidos. 150 despidos de trabajadores que estaban efectivamente por convenio registrados y algunos que estaban contratados. Entonces, a esa foto que vimos recién, tendríamos que hacerle alguna modificación, que es esta. Es decir, hay 150 trabajadores que probablemente participaron en esa fotografía, en esa celebración de que Milei estaba allí, y además Milei estuvo allí en un discurso diciendo que iba a reactivar la industria, que iba a reactivar el consumo, etcétera, etcétera. Pero finalmente, las políticas, insisto, de ajuste, es decir, menos consumo, y entonces menos consumo de los productos que fabrica la empresa Newsan, y la apertura comercial, es decir, la importación de los productos que se fabrican aquí en la Argentina, terminan generando ese achique de personal, 150, con algunas particularidades que se hicieron virales en las redes. Algunas personas recibían, sin previo aviso, recibieron el telegrama mientras estaban de vacaciones y otras con licencia médica. Y una mamá, una mujer, estaba en Buenos Aires mientras su hijo estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia. En ese contexto recibe el telegrama de despido. Esto pasó, insisto, hace un poquito más de un mes. En la campaña esto, pero después, cuando las inconsistencias del plan económico
empiezan a mostrar su verdadera cara, ocurre efectivamente esto. Este es el primer punto. Porque más allá de divertirnos con las internas, yo no digo que no sea importante ver cómo Milei conduce su propio equipo económico, ni si efectivamente hay una disputa interna o por negocios o por cuotas de poder. No digo que no sea un elemento importante en la narración cotidiana de la vida política en la Argentina. Ahora, cuando eso se vuelve centro, cuando la telenovelización de la política y cómo son las palmadas y cómo son los abrazos, etcétera, etcétera, le quita lugar a lo profundo del modelo económico, a las consecuencias del modelo económico, insisto, a las inconsistencias sociales del modelo económico, porque expulsa trabajadores, porque cierra fábricas, porque las fábricas venden menos, porque la gente tiene menos plata, porque las familias están endeudadas, entonces ahí estamos cerrando la centralidad del análisis. Hay otro elemento más que tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos. En un rato, Martín Granowski nos va a contar sobre las elecciones locales en los Estados Unidos, una en particular, el nuevo alcalde de Nueva York, Mamdani, que es un reconocido socialista democrático, al que Donald Trump acusó de comunista, le dijo casi las mismas cosas respecto de la oposición en la Argentina, que venía el comunismo, que si efectivamente, ¿se acuerdan, no? Toda esa campaña del miedo muy efectiva en la Argentina, no tan efectiva en Nueva York, gana por 50% de los votos, por más de 10 puntos a su rival, un rival también demócrata, igual que Mamdani, pero que era apoyado por el propio presidente republicano Donald Trump, termina ganando. Y presten atención, aparte del discurso del nuevo alcalde de Nueva York, que tiene promesas importantes vinculadas al transporte, vinculadas a nuevos derechos, vinculadas a la educación, vinculadas a la vivienda, al acceso a la vivienda, pero entre otras cosas da este mensaje, miren. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Zoran Mamdani, que es el nuevo alcalde de Nueva York, también se dieron otras elecciones importantes, las vamos a analizar con Leandro Morgenfeld en un ratito nada más, pero que también tuvieron triunfos demócratas de otras características, demócratas más heterogéneos, más moderados, si ustedes quieren, pero en general arrasó la oposición a Trump. Es decir, el voto contra Trump fue muy importante. Y Mamdani dice 2 cosas importantes. Desde acá, desde esta ciudad, emblema, simbólico, vamos a derrotar las propias bases de Trump, porque Trump, esa es su ciudad natal. Pero dice otra cosa más, no solamente a Trump, sino al próximo que venga. ¿Qué quiere decir? Dice al próximo Trump, al próximo que quiera hacer política de la misma manera que Trump. Y uno podría leer eso no solamente como parte de la política interna estadounidense, sino que uno lo puede entender también como parte de un mensaje al resto de los líderes políticos de ultraderecha que empiezan a encontrar resistencias, incluso en la misma cuna que los vieron nacer. Y si nosotros pensamos que en la Argentina, en función de la relación y el alineamiento que está estableciendo Argentina, el gobierno argentino con Estados Unidos, que nos importa tanto lo que pasa en la Argentina como lo que pasa en Estados Unidos. Es más, le prestamos más atención al ministro de Economía estadounidense que al propio ministro de Economía argentino para saber qué es lo que va a pasar con el plan económico. Esto que acaba de ocurrir es una señal posible de un debilitamiento de ¿qué? Del salvataje que Estados Unidos le dio el plan económico de Javier Milei. Recordemos, Javier Milei fracasó en su plan económico.
si no hubiera aparecido Trump y ese plan para intervenir, por ejemplo, el tipo de cambio en la Argentina, vaya uno a saber en qué refugio estaría hoy el gobierno de Javier Milei. Entonces, si esto es lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, lo alertamos en aquel momento. Miren la fragilidad de toda la institucionalidad argentina, si efectivamente Argentina se convierte en una suerte de Estado asociado de Estados Unidos, o para decirlo con más claridad, o sin tanto juego simbólico, si efectivamente lo que pasa en Estados Unidos y las decisiones que toma un gobierno tan espasmódico como el propio Milei, puede llegar a tener y puede repercutir en la economía argentina. En el esquema financiero, en la paz, en la calma financiera, en la paz macro que logra el gobierno de Javier Milei, pero también en el punto anterior, en la endeblez del plan económico en términos del andamiaje social, de la cantidad de empresas que cierran y de personas y de familias que se quedan sin su ingreso. Miren la repercusión, elegimos solamente un diario de las repercusiones de la derrota de Trump en todas las elecciones y sobre todo en la de Nueva York. Miren, en este caso creo que es el Washington Post. Los republicanos conmocionados por las derrotas electorales y divididos sobre cómo solucionar la situación. No los demócratas, los republicanos, el partido de Trump, conmocionados para ver qué significa esto para las elecciones de medio término del año que viene y sobre todo el sostenimiento y la gobernabilidad del propio Trump. En un país en el que analistas, especialistas en Estados Unidos dicen, y esto no es un eufemismo, que hay riesgo de guerra civil, que hay intervenciones de fuerzas federales en distintos estados. Entonces, muy lindo el entretenimiento, el tainment, le dicen ahora, ¿no? Muy lindo el tainment de las internas, de cómo salen Karen Reija y Virginia Gallardo de Casa Rosada, y quién se abraza más que otro, y cuál es la palmada en la espalda que más suena. Hermoso todo eso, muy lindo. Ahora, lo que está pasando es esto, y no cambió, ni con las elecciones, ni con la subordinación a los Estados Unidos. Y ese es el gran desafío, no solamente de Milei, ese es el gran desafío de la oposición para construir una alternativa, de la nueva CGT que hoy se renovó, comillas, sino también de todos los espacios de la política que fueron como opositores en la elección a Milei, pero que abrazan el modelo y que ya le acompañaron el presupuesto 2026 y que se mueren de ganas de ser parte de La Libertad Avanza. Observen todo esto con atención. La torpeza política los puede llevar hoy a hacer un gran papelón de acompañar a aquellos que después sus propias bases, sus propios electores les pueden reclamar, porque esto que pasa en Tierra del Fuego está pasando en todo el país. Basta de entretenimiento, tratemos de observar cuáles son las muestras cabales de que este plan económico es inviable y que entregarse a Estados Unidos, además de pérdida de soberanía, es un riesgo institucional muy, pero muy grande. Arrancamos QR, lo hacemos como siempre con las voces del día. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Celebramos 20 años del histórico no al ALCA. Lamentablemente vemos cómo Estados Unidos vuelve a ejercer la presión sobre nuestra región. Vivo con angustia este momento de la patria, ¿no? Del peronismo, ¿no? Me parece que lo que esté mal en este mundo sea el peronismo tan luego, habiendo tantas otras cosas que parecen marchar a contramano. Cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. La ley de leyes, que es la ley del presupuesto, pasa por el Congreso para que el Poder Ejecutivo no se extralimite y gaste más de la cuenta, más de lo que tiene, y se han invertido los roles. Estaba muy preocupado porque nunca había visto en mi vida un juego destituyente del Congreso. Tuve miedo que se podía volver para atrás. Y esto Sturzenegger lo dijo muy claro. Si en el NOA se establecieran condiciones de trabajo más bajas
que las que rigen para el ámbito nacional, crecería el empleo. Lo que está diciendo es que los sueldos en la provincia del norte son muy altos y hay que bajarlos. El status quo va a pelear para preservar sus privilegios. Ustedes saben que Javier hizo campaña en contra del sistema de la casta, porque los argentinos estaban, si me permiten un término un poco coloquial, estaban podridos de pagarle los privilegios a esas castas. No es usar a los chicos, eso es defender el hospital de los chicos. ¿Tengo derecho a ser representante sindical? Sí. ¿Tengo derecho a participar en un partido político? Eso también es público. Él nos miente, haciéndonos creer que los únicos que tienen derecho a meterse en política son los libertarios. Calculo que todo saldrá publicado de manera oficial. Acá nosotros... Si no, después nos retan que hablamos de más. Vamos. Todas estas cosas van juntas. No está pensada una reforma previsional o una reforma laboral escindida de la limitación del derecho a manifestar. Nadie habla de los costos de la seguridad, hablan de los costos de mantener a los viejos. Es un gasto, dicen, y hay que limitar el gasto en la mayor medida posible. Acá se están discutiendo cargos para negociar con el gobierno y ahora directamente con Trump, cómo revientan a los trabajadores que ya de por sí están reventados. Bueno, muy buenas noches para el equipo de miércoles de QR. Martín Granoski, ¿cómo estamos? Pablo Caruso, ¿cómo le va? Hola, Guido, ¿Qué querido. tal? ¿Todo ¿Cómo bien? estamos? Muy Bien, todo en orden. Bueno, en un ratito, ¿de qué hablaremos, Martín? Hablaremos de los 20 años del No al ALCA, Muy 2005. bien. Sí. 4 de noviembre empezó la cumbre de Mar del Plata, la cumbre de las Américas, y terminó un 5 de noviembre. Hoy se cumplen 20 años. ¿Y qué? Sí, Diga. usted. No, voy a contar algunas cosas. Con Lucho Leirado, Sí. Lucho lo dirigió, yo hice el documental. Iván Granoski, que era mi hijo y sigue siendo mi hijo, fue el productor. Hicimos un documental en el 2015, que era Al Carajo, Sí. entrevistando a Lula, a Evo, a Marco Aurelio García, que vivía, a Alfredo Chiaradía, después voy a contar bien el papel que tuvo, que es el diplomático de carrera que, mucho antes del acto de Mar del Plata, trabó, junto con otro brasileño, Ademar Bajadian, trabó la negociación con los Estados Unidos del ALCA. Hicimos un documental de 50 y pico de minutos. En ese momento la televisión pública hicimos otro para televisión pública de 1 hora 20. Entrevistamos a la mayoría de los protagonistas. Bueno. Néstor ya había Fallecido, muerto, claro. que era uno de los principales protagonistas, pero entrevistamos a varios. Bueno, iba a decir eso, iba a decir, ojo, porque primero qué importante, ¿no? Recordarlo en estos tiempos, siempre los aniversarios y sobre todo de estas características tienen un desafío para nosotros en el cruce con el presente y además hacerlo con Martín Granoski por esto que él acaba de contar. Y en las últimas horas pude hablar con Jorge Tayana y también con Carlos Tomada, que estuvieron allí compartiendo algunas anécdotas muy interesantes y algo sobre China nos va a contar Jorge Tayana, que 20 años después cobra un sentido que en aquel momento el propio Tayana dice, nadie le dio mucha importancia. Salvo, pero te debe haber contado algo. Hay alguien que sí le dio importancia. Bush. Exactamente. Bush plantea... Exactamente. Sí. Yo vi, además del documental, yo pude ver, porque eso es una cosa rarísima. Después si querés lo comentamos. Es una cosa rarísima porque nunca una cumbre de presidentes decidió... Los presidentes no deciden estas cosas. Se decide antes, o a nivel técnico o a nivel de cancilleres. Como lo que se había decidido en el No al ALCA, Bush termina hablando la apuesta y dice, no, discutamos entre presidentes. Primera rareza. Segunda rareza, todo eso está filmado. Claro. Yo vi la filmación completa, yo vi la negociación completa entre presidentes. Es un espectáculo extraordinario y una de las cosas que aparece justamente es esto que seguramente Jorge te habrá comentado, porque me acuerdo que el propio Jorge Tayana estaba impresionado, porque dice, Bush no nos mentía, dice, porque Bush estaba convencido de eso. Claro. Dice, ¿cómo van a firmar esto y van a quedar en manos de la India y de China y no van a hacer negocios, no van a comerciar con nosotros? Miren lo que significa eso hoy, Exacto. ¿no? Miren el recorrido. En un ratito nos vamos a meter, pero va a ser una parte muy importante de QR. Y en un ratito, ¿qué, Guido Bambini? Bueno, vamos a hablar un poco de la actualidad económica, de algunos datos que salieron hoy y ayer, de la baja de la tasa de interés del Banco Central. ¿Qué rol juega esta baja de la tasa de interés en el plan económico del gobierno post-elecciones? Sí. Que si efectivamente todo marcha de acuerdo al plan, vamos a poner algunos asteriscos que pueden entorpecer
el supuesto círculo virtuoso que plantea el gobierno a partir de la baja de la tasa de interés. Y también vamos a repasar un poco algunos datos de recaudación, que vino mal, la recaudación del mes de octubre, que anticipa mayor ajuste. Digo, si cae la recaudación, lo spoileo, la forma de cerrar los números para este gobierno es con más ajuste. Claro. Y en última instancia, algunos datos que cerraron las consultoras sobre precios, porque este viernes tenemos el dato de inflación de octubre de la Ciudad de Buenos Aires y la semana que viene el dato de inflación a nivel nacional. Así que un repaso general de muchos temas importantes. Muy bien. Bueno, yo les adelanto que vamos a hablar sobre la renovación de autoridades de la CGT. Y hay 3 o 4 cosas que son para prestarle mucha atención. Primero, las mujeres se rebelaron. Y les vamos a contar por qué y de qué manera, y con cuánta razón, por otra parte. Segundo, hubo mucha tensión en algunos momentos. Lo interesante, cuando hay tensión, no hay que tenerle temor al conflicto. Los conflictos nos hacen avanzar, nos hacen progresar. La pregunta es ¿por qué es la tensión? La tensión es de qué manera enfrentar a un gobierno como el de Milei. La tensión es por la rosca, es por los nombres propios, es por los lugares. ¿Por qué fue la tensión? Y otra cosa más, me contaron que uno de los oradores, en un momento, el anfitrión, pronunció esta frase: no somos ni cucas ni comunistas. En un rato les contamos más detalles sobre lo que pasó hoy en la renovación de autoridades de la CGT y veremos, ¿no?, qué depara. Hay que poner expectativas siempre a las cosas. ¿Habrá más calle o habrá más mapping? Veremos cómo se dan efectivamente las cosas en estos 2 años que vienen de la CGT, de la CGT y de Milei, con promesas de reformas estructurales, entre ellas la laboral. Pero nos metemos ya en una de las noticias del día. Claro, estamos prestando mucha atención a lo que pasa con Estados Unidos por la relación que establece de dependencia el gobierno de Milei sobre el gobierno de Donald Trump. Y vamos a escuchar un poco más y analizamos con Martín. Después nos sumaremos con Leandro Morgenfeld, que decía el alcalde electo de Nueva York, Mamdani. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. Martín, ¿qué estás viendo acá? ¿Qué dimensión tiene esto? Hay una parte que me impresiona. A ver. Cuando dice, y después explica una parte, pero no explica todo, me parece, y creo que no puede explicar todo, porque directamente sería una acusación judicial. Dice, vamos a cambiar las bases o los fundamentos del poder de Trump. No lo dice con esas palabras, pero lo dice así. Sí. Bien. ¿De dónde viene el poder de Trump en Nueva York?
vamos a decirlo finamente, y después habla de los propietarios. Sí. Pero el poder de Trump en Nueva York viene de los desarrolladores inmobiliarios. Lo que llaman real estate. Exactamente, real estate, desarrolladores inmobiliarios de alto nivel, de alto poder, combinados con poderes tradicionales de Nueva York. Vamos a ponerlo de esta forma. Con poderes tradicionales oscuros y opacos. Eso se combina. A tal punto, Trump, ¿viste vieron que se dice que Trump era muy amigo de Macri? Sí, claro. Bien. No eran amigos en realidad, eran conocidos. A tal punto no eran amigos que Macri padre en algún momento iba a hacer una sociedad con Trump para construir un edificio en un terreno que había quedado. Ese edificio Franco Macri no participó de eso. Un día lo fueron a buscar a él y a Mauricio Macri al hotel donde estaban, lo fue a buscar una limusín y le dijeron, por favor, suba a la limusín. ¿A dónde vamos? Al aeropuerto. Eso sí, puede hacer la mampostería. Estamos hablando de ese nivel de poder. Entiendo. De eso me parece a mí, que de eso está hablando Mamdani. Soran. De eso está hablando Mamdani. Está hablando del real estate de Nueva York mezclado con poderes oscuros tradicionales de Nueva York, combinados con ediles, con dirigentes políticos, con desarrolladores inmobiliarios en general, etcétera. Está hablando de eso, es decir, se está metiendo con una de las bases del poder de la ciudad de Nueva York, una de las más importantes del mundo, una de las más simbólicas del mundo. Claro, no quiere decir que todo Estados Unidos esté de acuerdo con esa línea ni con ese plan, no, pero simbólicamente es muy fuerte, ¿no? Es fuerte porque además no lo dijo nadie casi nunca. Claro. Digo, a quien él derrotó, que era como vos presentaste antes, a otro demócrata, a Mario Cuomo, que además había sido gobernador del estado de Nueva York y había dejado de serlo por acusaciones de acoso sexual, que a quien él derrota nunca hizo este tipo de denuncias. Claro. A tal punto que Trump dijo, voten por él, no voten por el republicano. Claro. Porque si votan por el republicano, dice, el republicano es mío, pero pierde el voto. Es probable que el real estate haya financiado a Cuomo. Es muy probable. ¿No? Sí, es así. Bien. Digo, o sea que lo primero impresionante es eso. Es el desafío a Trump directo, pero además le está diciendo, a ver, voy a traducir. Yo sé cómo vos y tu sector hicieron la guita. Voy a ir por la forma en que hicieron la guita. Pero no dice te voy a denunciar, que tal vez lo haga, yo no lo sé. Voy a cambiar el régimen por el que ustedes se enriquecieron o se sigan enriqueciendo en la ciudad de Nueva York. Bien. Bien. Es decir, se está refiriendo a un poder inmenso, poderosísimo, uno de los mayores del mundo. Y no hablo de Wall Street, con lo cual, digo, me parece que ahí hay una diferencia. Yo estuve revisando bastante Mamdani desde hace un tiempo. En este programa me estaba fijando, en junio empezamos a hablar de él. Digo, estuve revisando y por ahora hay más concentración en el poder inmobiliario del real estate que en el financiero, por ejemplo. Veremos, están conectados, por supuesto. Bien. Claro que están conectados, pero esta es lo que estamos viendo ahora. Pasamos a las propuestas, a ver. Son propuestas de Mamdani. Con esto ganó. Congelamiento de alquileres. Estímulo a la construcción sindical de viviendas para alquilarla a precios bajos. ¿Qué más tenemos? Colectivos gratis en todo Manhattan. Son caros el transporte público. Creación de una red de supermercados de propiedad municipal para garantizar precios bajos. Eso es ferias. Casi revolucionario, te diría. Exactamente. Sí, es quitar intermediarios, básicamente. Claro, quitas intermediarios. Imagínate acá si es propuesta, ¿no? Sí. En algún momento se acuerdan que se quiso hacer en la ciudad de Buenos Aires, en un predio cerca del Mercado de las Pulgas, no recuerdo bien cuál era exactamente la ciudad, y se armó un lío tremendo. Se quería hacer una feria donde hubiera precios más bajos. En la provincia de Buenos Aires hay en varios lugares. Sí, claro. Ahí lo hicieron justamente. Y la última cosa, no agota todo, pero un servicio de cuidado para niñas y niños. Y esto se relaciona el otro día, justamente en este mismo programa, hablamos de la senadora Warren. Sí, Elizabeth Warren. La que Besen dice que es una peronista y que se evita. De Mamdani también ahora está diciendo Besen que es peronista. Que triunfó el peronismo. Que triunfó el peronismo en Nueva York. Triunfó el peronismo en Nueva York, es así. Eso dice Besen. O sea que para Trump triunfó el comunismo y para Besen triunfó el peronismo. Son dos formas de ver las cosas típicas de la Revolución Libertadora en la Argentina, ¿no? Que combinaba las dos cosas con la Ley 4161. Pero digo, el cuidado de niñas, el cuidado de chicas y chicos está una buena parte de la agenda
no de la agenda demócrata en general, sino de la agenda de la izquierda demócrata. Cuando hablamos de Mamdani, hablamos también de Bernie Sanders, por ejemplo, los que se llaman socialistas democráticos. Ahora, cuando me preguntan a Mamdani en qué país quiere vivir, digo, el comunismo no existe en ningún lado, pero ni siquiera habla del pasado. Dice, mi idea es una idea escandinava de la forma de vida. Digo, está hablando más bien de Suecia, que es un país capitalista, habla de países capitalistas. Ahora, con protección social, Mamdani dice que en Nueva York hay 500.000 pobres. Está discutiendo el rol del Estado. Exactamente. Claro. Exactamente. Por el eso rol me del parece Estado, la muy... regulación, está discutiendo esa regulación, es la agenda. claro. Tal Me cual. parece muy interesante cuando dice no solamente para Trump, sino para los que vengan. Exacto. Y ahí es como si estuviera dando, no digo una fórmula occidental, ni mucho menos, pero está dando pistas respecto de cómo prometer o cómo generar expectativas y prometer horizontes con otros modelos, con otras propuestas efectivas a la hora de derrotar a estos personajes. Vamos a seguir escuchando a Mamdani, dale. Fíjense, nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mumdari, Mumnari. Y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta. Sé que la gente trata lo mejor que pueda. Igual que yo, ahora mismo, estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. Así somos nosotros, la gente de Nueva York. Siempre hacemos todo lo que podamos. Pero en estos días, por mucho que trabaje uno, la vida en esta ciudad es carísima, sobre todo para los latinos. Más de la mitad de las familias latinas no puede pagar la renta y casi el mismo número está pensando dejar la ciudad. Mientras tanto, Eric Adams nos ha aumentado la renta. ¿Y cómo hará lo mismo? Y sabemos por qué ahora mismo está aceptando el dinero de los dueños de edificios multimillonarios y esperando que no nos demos cuenta. Ya es hora que cambien las cosas. Mi nombre es Zohran Mamdani y soy candidato a la alcaldía y quiero reducir los costos para la gente trabajadora. Voy a comenzar con 3 cosas. Primero, congelar los aumentos de la renta para los inquilinos con renta estabilizada. Esto incluye casi 1 millón de neoyorquinos latinos y construir 200.000 viviendas nuevas y asequibles para los neoyorquinos que hoy no pueden con la renta tan alta. Segundo, hacer frente a los propietarios malos y asegurarme que cada inquilino tiene calefacción, agua caliente y un lugar seguro a llamar su hogar. Tercero, crear un ministerio de seguridad comunitaria para proteger a los neoyorquinos como nunca antes. Sé que los latinos son muy afectados por el crimen y tomo en serio su seguridad. Por eso, como alcalde, voy a presionar agresivamente para políticas que prioricen la seguridad de todos. Todas estas políticas son posibles. Nada más necesitamos un alcalde que se comprometa al bienestar de la ciudad y que ponga primero a la gente trabajadora. No siempre me saldrá bien el español, pero nunca dejaré de intentarlo. Es lo menos que merece Nueva York. Ahora, candidato. Hola. Bueno, acá hay varias cosas. Primero, se está estudiando a nivel planetario el estilo de campaña que hizo efectivamente Zohran Mamdani. Y el otro elemento a tener en cuenta es, claro, ahora va a tener que hacerlo. Ahora va a tener que ir a dar la pelea con los actores del poder económico. Guido decía, seguramente financiaron a Cuomo los grandes desarrolladores del real estate. Acá, por eso. Mamdani se copia de Guido, claro, y lo dice efectivamente. No lo había escuchado. Tal cual, lo copia. No, él se copia de vos. Sí. Es así. Muy fresco. Claramente. Claro. Muy fresco. Claro, muy fresco. Cosas sí. concretas, ¿no? Es cosas concretas y hay otra cosa. Concreta pero profunda, ¿no? Sí, no sí. una cosa concreta barata, digamos, ¿no? No, concreta. Está planteando está encontrando una manera tu muy nivel de efectiva de plantear otro modelo, de setear expectativas y decir, hay una alternativa a lo que a la violencia eventualmente o al retiro del Estado, ¿no? Sí, es eso. Digo, para eso recorrió todo Nueva York. Sí. Digo, la campaña en redes fue espectacular. El tipo es fresco y simpático. Sí. 34 años. Además, hay otra cosa, no sé si lo tenemos por ahí, pero no sé si la producción lo tiene, si no lo tendremos después. Fue rapero. O sea que tiene alguna capacidad de comunicación Medio con la gente. showman, claro. Sí, claro. Además, sí. Por supuesto. Seguro. Por supuesto. Pero lo que hay es una apelación a la clase trabajadora permanente. Sí. Y cuando los demócratas perdieron,
con Trump, una de las cosas que dijo Bernie Sanders justamente fue, tenemos a las élites de las dos costas, de la costa este, Nueva York, Boston, etcétera, etcétera, y de la costa oeste, San Francisco. Intelectuales, dice, está bien tener eso, pero perdimos a los trabajadores. Muchos de los trabajadores votaron a Trump, tenemos que recuperar eso. Claro. Eso está en la línea de Mamdani de la campaña y del triunfo, si no, no ganás por el 51%. Bueno, en un rato con Leandro Morgenfeld vamos a seguir analizando porque hubo otras elecciones también contrarias a Trump, de otro tipo de demócratas y sobre todo lo que veíamos en el Washington Post, ¿no? La repercusión hacia adentro del Partido Republicano pensando en que esto puede ser una señal hacia las elecciones legislativas del año que viene. Vamos a cambiar de tema por un rato nada más, nos vamos a la economía real, nos vamos con Guido Bambini en la pantalla y con esta portada, miren. ¿Qué me importa? ¿Se acuerdan de los creadores de Todo marcha de acuerdo al plan? Javier Milei en ¿Qué me importa? Comedia como las de afuera para estallar como una pyme. Grandes portadas de QR que serán parte, como siempre, hacia fin de año estamos acercando. Después haremos una suerte de muestra, ¿no? E iremos por los barrios, ¿por qué no? Bueno, Guido, a ver, ¿por dónde arrancamos? Bueno, vamos a arrancar por la noticia del día de hoy, por la primera placa, que básicamente es que el Banco Central bajó la tasa de interés es una cuestión técnica, la tasa de repo, que es la que está siendo usada como tasa de política monetaria, del 25 al 22%. Esta es la tasa de interés de referencia, digamos, para la economía. Termina siendo la tasa de interés de referencia, así que lo esperable es que también bajen las tasas de interés de los plazos fijos y también bajen las tasas de interés de lo que remuneran, por ejemplo, las billeteras virtuales. Ahora, ¿por qué baja la tasa de interés el Banco Central, el gobierno? ¿Por qué está en este sendero de baja de tasas? Bueno, el gobierno post-elecciones pretende plantear un círculo virtuoso en donde la baja de tasas sea acompañada de una baja o una desaceleración de la inflación y una reactivación del crédito, ¿no? Ese es el todo marcha acorde al plan del gobierno, sería eso. Sería que se reactive la economía y la producción vía el aumento del crédito. Y que después eso traccione el empleo. Ahora, hay dos asteriscos que tenemos que poner con respecto a este circuito o círculo virtuoso que es la hoja de ruta del gobierno. Por un lado es los altos niveles de mora que hay hoy en las familias y en las empresas, ¿no? Endeudamiento. De endeudamiento, no solo de endeudamiento, sino de irregularidad en el pago de ese endeudamiento, de esa deuda. Ha llegado en agosto, último dato disponible, al 8,2% la irregularidad en el pago de la deuda en las familias, un dato que casi triplica el que teníamos en agosto del 2024, un año atrás. Me acuerdo que nos contaste hace poco, Guido, que un número más o menos normal estaba cerca del 2%, una cosa por el estilo. Cuando uno ve la serie histórica, se encuentran con que está más o menos entre el 2 y el 3% en las últimas décadas. Ya estamos en el 8. Claro, casi el triple estamos en materia de mora y de irregularidad en el crédito. Y el segundo punto, que pasamos a la siguiente placa para vincularlo, es digamos, la presión cambiaria que puede generar la baja de la tasa de interés, ¿no? El gobierno apuesta a que esta baja de la tasa de interés genere una remonetización de la economía, ¿no? ¿Qué significa eso? Que haya más pesos en la calle, ¿no? Que se active el crédito y que haya más pesos circulando en la calle. Parte de la estrategia del gobierno también es que el Banco Central, esto lo presentó el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, en una presentación hace algunas semanas, empiece a comprar reservas, ¿no? el Tesoro argentino, y que no se saquen del mercado los pesos con los que tiene que comprar esas reservas, esos dólares, el gobierno. Ahora, esos pesos, digamos, la disyuntiva o el asterisco que tenemos que poner es hacia dónde van a ir a parar. Si efectivamente van a generar un proceso virtuoso de aumento de la demanda de dinero y de remonetización de la economía por aumento de la actividad económica, o si van a ir a presionar sobre el dólar. Es decir, si son pesos que van a ir a comprar productos y generar una mayor actividad económica, ¿a eso te referís? O si van a presionar al dólar, si van a ir a buscar el dólar. O si van a ir a buscar el dólar, que hoy está muy cerca del techo de la banda. Explícanos esta... Básicamente, lo que tenemos acá son las bandas cambiarias, ya la línea roja no la ve nadie. Vemos el techo superior de la banda del actual esquema cambiario, que está más o menos en la zona de 1.495 pesos. Y hoy cerró el dólar oficial mayorista
más o menos en la zona de 1.460. La línea celeste es La línea celeste es el dólar, que va fluctuando. Fíjense que está muy cerquita, llegó a tocar en esos momentos donde toca el techo de la banda. El Banco Central la defendió, tuvo que vender dólares para sostener el techo de la banda. Otra cuestión también que se pone en juego, si digamos, sigue el gobierno este nuevo plan o lo que plantea de que va a empezar a comprar reservas, es que si aparece el Tesoro comprando reservas en el mercado libre de cambios, aparece, digamos, un elefante en el bazar que viene a presionar ante la compra de reservas el tipo de cambio, y puede darse la paradoja de que llegue con las compras del Tesoro al techo de la banda y sea el Banco Central el que venda en el techo de la banda claro, que esté esos presionando dólares. el precio del dólar hacia arriba. Pero bueno, por mayor demanda. Exactamente. Sí. Son algunas de las inconsistencias o de los asteriscos, no inconsistencias, sino asteriscos que hay que poner en esta nueva hoja de ruta que se plantea el gobierno post-elecciones. Hoy, un dato muy reciente de la licitación de deuda del Tesoro del día de la fecha, y lo que vemos es que hubo un refinanciamiento, un rollover, como le decimos, del 112%. Es decir, el gobierno no solamente, digamos, tomó más pesos de los que vencían. Vencían 7,7 billones de pesos y tomó 8,2 billones de pesos. Hubo un rollover mayor al 100%, mostrando también algún resquemor en dejar pesos en la calle. Si el gobierno hubiera hecho lo que comúnmente llama punto Anker y hubiera pagado en efectivo, es decir, hubiera tenido un rollover, un refinanciamiento menor al 100% y hubiera pagado en calle, en efectivo, la deuda en pesos que vencía, bueno, hubieran aparecido pesos en la economía, se hubiera remonetizado la economía. Claro. Ahora, este 112% de rollover muestra que hay ciertas dudas. Que no quiere el gobierno es que pase esto, que esos pesos vayan a presionar contra el dólar. Eso por el lado de tasa de interés y de mundo dólar. Pasemos a la placa siguiente para mostrarles o compartirles un dato también de la recaudación tributaria del mes de octubre, que se los anticipaba al comienzo del programa. Bueno, acá esto lo informa ARCA y parece que es un crecimiento interanual importante, ¿no? Del 26,5%. Hay que leerlo en términos reales, ¿no? Siempre descontándole la inflación. La inflación interanual está en el orden del 30%. Es decir, que en octubre el gobierno, Argentina, tuvo una caída en términos reales de su recaudación del 3,6% en términos reales, ¿no? Y ahí aparece lo que les decía, digo, de que para que cierren los números fiscales de este gobierno que pone al equilibrio fiscal, al superávit fiscal como una de sus principales banderas, bueno, necesariamente ante una caída real de los recursos de la recaudación tributaria, se va a venir una nueva ronda de ajustes, un mayor ajuste que se ve reflejado en el presupuesto. Se ve reflejado en el presupuesto 2026. Y ahí, digamos, aparece nuevamente lo que siempre trae Carlos Heller, de que el límite será cuando, digamos, el límite lo pondrán los ajustados. Claro. ¿No? Porque lo que vemos a futuro es que va a venir más ajuste. Pero además supongo que si hay más ajuste también se resiente más la actividad, eventualmente la actividad económica, y entonces hay menos recaudación y el circuito siempre es para abajo. Sí, ahí no es un círculo virtuoso, como la hoja de ruta que plantea el gobierno, sino más bien todo lo contrario, efectivamente. Y vamos al tercer punto del día de la jornada. Datos de precios que cerraron las consultoras en el día de la fecha. Tenemos el dato de EcoGo, que cierra un dato de inflación de alimentos y bebidas para el mes de octubre, importante, ¿no? Del 3%. Una aceleración que la podemos ver en estas barritas, que viene creciendo a partir de los últimos meses, ¿no? Esto por un lado tenemos Equilibrio y por el otro lado EcoGo, ¿no? Dos consultoras distintas. EcoGo plantea 3% en alimentos y bebidas, que tiene un peso importante en la ponderación del índice de precios al consumidor general. El de la Ciudad de Buenos Aires se conoce este viernes, el de a nivel nacional el miércoles de la semana que viene. Y por el otro lado, Equilibra, que cierra un guarismo para el mes de octubre del 2,1%, igual que el dato de septiembre. O sea, no estaríamos viendo una desaceleración de la inflación, sino todo lo contrario, se mantiene en esos niveles. Parecería que está viajando a una especie de velocidad crucero en torno al orden del 2%. Del 2% o más si se confirma lo de EcoGo. Exactamente, con la núcleo, que es la inflación sacándole los regulados y los estacionales, con una tendencia alcista, que es la línea roja que se ve acá, dándole a Equilibra en la zona del 2,2%, insisto, para el mes de octubre. Y vamos a la última placa para ver qué podemos proyectar. Acá hay que ver qué pasa con las paritarias, ¿no? Bueno, porque el gobierno sigue pisando las paritarias. Sí, el gobierno sigue pisando las paritarias. Hay una decisión ahí política de no homologar paritarias por encima de esta pauta inflacionaria del 2% para el sector privado y de que
sigan siendo las paritarias del sector público nacional un ancla en el proceso de desinflación y que estén por debajo del 2%. Insistamos o sea, con esto, o sea, parte del chiste o parte del truco para mantener inflación es que los salarios sean bajos para que no demanden mucho más. Porque dice el gobierno, si hay mucha demanda, aumentan los precios. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta efectivamente esto, porque es el modo en que le cierra eventualmente el esquema al gobierno. Por eso, muy llamativo, ¿no? Se habla permanente de la libre negociación entre las empresas, ¿no? Parte de la reforma es libre negociación entre las empresas y los trabajadores, etcétera, etcétera, pero cuando hay que ir a acordar paritarias, el gobierno las pisa y no las homologa. Sí, tal cual, el ancla sos vos. No, el ancla sos vos. Y un dato que lo veníamos diciendo, un dato importante para lo que se viene en noviembre. Decíamos que alimentos y bebidas pesa fuerte en el índice general de precios. Sí. Bueno, la carne particularmente pesa muy fuerte en el rubro alimentos y bebidas. Y tuvimos una aceleración muy importante, lo deberán ver en las góndolas, muy importante del precio mayorista de la carne en las últimas semanas de octubre, particularmente en la última semana de octubre, que que es muy probable que veamos una aceleración de precios. Ya hay aumentos importantes en góndola de la carne, ¿no? Lo que veíamos del novillito subió 14% en la última semana del mes de octubre a nivel mayorista. Bueno, eso se traslada a nivel minorista y junto a los impactos en servicios de este 3,8% en luz y gas que impactó ya en el mes de noviembre, también lo verán en sus facturas de principio de mes de los servicios, hace pensar que para adelante, para el mes de noviembre, también es difícil que la inflación rompa este piso del 2% al que parecería estar viajando en esta velocidad crucero. Bueno, buen diagnóstico, por lo menos buen cuadro de situación nos pinta Guido Bambini. Estaba pensando, lo del punto anchor siempre me llama la atención. Viste que hay palabras que llaman la atención de por sí. No la quiero entender ahora, pero cuando tenga un poquito de pasto, o le pongo Belis al perro que vaya a adoptar, o le pongo Anker, me parece. Bueno, la consultora de Caputo y de Santiago Bausili se llamaba Anker. Listo, entonces ahí no, está, será no, Belis. Por ahí no. Quedará en Belis. Bueno, nos vamos a los 20 años del ALCA, momento muy importante del programa. Lo lleva Martín Granowski, muchas cosas para contar. ¿Por dónde arrancamos, Martín? Bueno, hay que decir primero que en realidad el ALCA nunca llegó a existir. Justamente lo que había era un proyecto, ¿qué es ALCA? Área de Libre Comercio de las Américas. Era un proyecto que empezó en los Estados Unidos en 1994 con Bill Clinton. En las diferentes cumbres americanas, es decir, Estados Unidos con los países de América Latina, en las diferentes cumbres americanas, Estados Unidos siempre quiso avanzar. Y quiso avanzar en negociaciones también. En realidad, si vos hablaste con Tomada, esto Tomada te lo tiene que haber contado, en realidad el tema de la cumbre de Mar del Plata, el tema oficial de la cumbre de Mar del Plata de noviembre del 2005, no era el área de libre comercio, era el trabajo decente, que era justamente un paper que había hecho el Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada, Daniel Kotzer, participó todo un equipo para hacer eso. Ese era el tema. En algún momento, incluso en algún momento de la discusión de los presidentes, el eje era lo salarial. El eje era el trabajo decente, ese era el nombre. Es el nombre que le pone el gobierno argentino, porque como el gobierno argentino era el gobierno anfitrión, discuten entre Néstor Kirchner y Carlos Tomada, y dice, bueno, ¿cuál es el eje de esto? Y Tomada dice, si para nosotros es el trabajo, 2005, llevaban 2 años de gobierno nada más, si para nosotros es el trabajo, pongamos el trabajo. Y entonces le ponen un nombre que es trabajo decente y hacen un documento sobre el trabajo decente. Claro, la discusión se fue para cualquier lado y en algún momento el propio Lula, en medio del debate ya en Mar del Plata... Perdón, creo que la frase, el lema era crear trabajo para derrotar la pobreza y fortalecer la democracia. Sí. Es más, Tomada me habla, yo no vi ese documento, tengo ganas de verlo, de un discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Vancouver frente a las representaciones internacionales de trabajadores y trabajadoras, un discurso extraordinario, donde alguien incluso se le acerca a Tomás y le dice, o a los anfitriones del lugar le dice, yo les avisé que esta dirigenta era una encantadora de la clase trabajadora. No conozco ese discurso. ¿Era Cristina presidenta o Cristina antes? Senadora. No, 2005. 2005, claro. Cristina senadora, está bien. O senadora sí, o en los alrededores de esta presentación. Claro. Depende del mes, tal cual. Voy a ir a buscar eso, pero tiene que ver con esto, con que el lema de la cumbre era el trabajo. El eje era eso, pero lo que se discutió
no es eso. Hubo una cumbre y hubo una contracumbre. La cumbre se desarrollaba oficialmente y era cerrada, las dos en Mar del Plata, y la contracumbre en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, donde hubo alguien que participó de las dos, que fue Hugo Chávez, presidente ya de Venezuela desde 1999, 98. Él era el único que participa de los dos. Había otro invitado por ahí, que era Evo Morales, que era un dirigente político boliviano, claro. Todavía no había asumido, asumiría en enero del 2006. Va un tren, y en el tren, uno de los que viajó en ese tren, que el tren iba a llenar el Estadio Mundialista, uno de los que viajó, el otro día hablábamos de él justamente, el zurdo que el gobierno no quiere nombrar. Sí. Y esto es lo que dijo. A ver. Una ilusión muy grande y un orgullo personal muy lindo. Muy lindo poder compartir con argentinos, con gente de Latinoamérica, realmente yendo a repudiar a este asesino y a ver si mejoran las cosas para todos nuestros países. ¿Cuánta gente se moviliza, no, Diego? ¿Cuánto sentimiento en contra de Bush que hay? Nos hizo mucho daño y bueno, tenemos la oportunidad de gritárselo y bueno, de decirle que tenemos dignidad. En medio de otra multitud, el tren del Alba llegó a Mar del Plata a las 6:30 de la mañana. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! Esto es en paralelo. Este es el Estadio Mundialista y mientras tanto estaba por empezar la cumbre de los presidentes. Que corregime, sí. En general se hacían esas cumbres en Bariloche, en el Yao Yao, que tenía todo, en términos de seguridad era mucho... Kirchner no quiso. Para poder generar esta convocatoria popular. Kirchner no quiso porque dijo, vamos a resolver algo entre cuatro paredes y entre presidentes, pero al mismo tiempo la gente tiene derecho a expresarse. Entonces claro. Le dijeron, todavía varios en el gobierno dijeron, ¿pero estás seguro? ¿No querés hacerla en Bariloche, en algún lugar más seguro? Dice, con la gente no hay problemas. Con la gente estamos seguros y entonces él decide la convocatoria a ese acto en Mar del Plata. Hubo una especie de, no sé si fábula o equivocación en algún momento, que algunos dijeron que por la convocatoria al acto es que el ALCA quedó con bolilla negra. ¿Por qué es el no al ALCA? Porque justamente había bolilla negra. El ALCA solo podía salir por consenso, no por votación. Por votación se hubiera formado el ALCA, porque la mayoría estaba con Bush en todo caso. Pero ahí jugó muy fuerte el Mercosur más Venezuela. Digo, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil con Venezuela, jugaron fuerte en la discusión y jugaron fuerte en la rosca antes, durante y después, que ese es el otro tema. Digo, eso ya estaba decidido. Néstor Kirchner y Luis Inacio Lula da Silva ya habían decidido que le pondrían la bolilla negra. Ellos fueron los dos impulsores básicamente, junto con Chávez, pero ellos fueron los que hicieron la estrategia, porque son los dos países que venían negociando con los norteamericanos. Ya habían decidido que le iban a poner bolilla negra. Igual todo se tenía que jugar ahí, ¿no? Esto era importante. No es que ya estaba todo resuelto, sino que se tenía que jugar en esa reunión con los presidentes. En realidad todo estaba el partido resuelto. Estaba siendo televisado, pero, claro, todo estaba resuelto por el no al ALCA. Sí. Y Bush, como te contaba antes, Bush es el que sube la apuesta y propone la discusión entre presidentes, cosa absolutamente inusual. Los presidentes van y firman normalmente, o en todo caso discuten mano a mano. ¿Pero y por qué? No creyendo que eso iba a generar una presión suficiente. Exactamente. Sí, que él podía generar la presión. Que en realidad, cuando uno ve la filmación, es Bush actuando sobre todo con Panamá, Canadá y México. México en ese momento con Vicente Fox de presidente. Claro. Se ve cómo van actuando, se ven los dos. Se ve cómo Néstor le guiña el ojo a Chávez en algún momento, cómo Chávez sube el nivel y Néstor no lo sube los decibeles, y Néstor no lo sube, y Lula cada tanto aparece argumentando, Tabaré de acuerdo. Hicieron una negociación con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos tenía ya un acuerdo de área de libre comercio con los Estados Unidos, es decir, para Chile no era un problema el área de libre comercio.
y Lagos acuerda en votar con el Mercosur y quedarse callado, en todo caso, por razones Quizás está de más decirlo, ¿no? Pero hablamos de libre comercio, hablamos de la desprotección de la industria, de las industrias locales, empleo, es decir, modelo de país. Estamos compartiendo imágenes del documental que hizo Martín Granowski. Creo que tenemos más para compartir, Martín. Sí. ¿La anunciás o que nos sorprenda la producción? No, directo vayamos con esto. Creo que se entiende por sí misma esta parte. Eu penso que aquela reunião ela foi histórica para nós na América Latina e ela foi histórica para a relação posterior criada entre os países que compõem a América Latina, sobretudo a nossa querida América do Sul. Fue una revuelta, pero con espíritu revolucionario. Yo me acuerdo de Kirchner, antes de este evento del Mar del Plata, que decía: América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano. Aqui me faz acreditar que a política é uma coisa de corpo presente, sabe? Yo decía, en vez de que se llame ALCA, debe llamarse ALGA, Área de Libre Ganancia en las Américas. ¡Alca, alca, al carajo! También es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. La década de las discusiones profundas. Un hecho antiimperialista de vastas proporciones. Creo que fue el paso más importante para ser libres como somos ahora, ¿no? Tremendos testimonios. Esta es una parte del documental, de ahí algunos, algunos son muy conocidos, a otros no tanto. Aparece Ali Rodríguez, ya fallecido, que era el canciller de Venezuela, que me explicó un día, mira, lo que hay que hacer, la integración de América Latina es tan importante como la OPEP. Dice, en la OPEP conviven países como Irán e Irak, que estuvieron en guerra y tuvieron una guerra de 8 años con 1 millón de muertos. La Organización de Países Productores de Petróleo. 8 años, 1 millón de muertos, y no se fueron de la OPEP. La integración latinoamericana tiene que ser igual, para que te decida, eso es lo que decía Ali Rodríguez, que aparece de anteojitos. El otro de anteojos es Nicanor Duarte Frutos, había sido embajador aquí, presidente de Paraguay, del Partido Colorado además. Es decir, Trump, porque era Bush en ese momento. Sí. Trump seguramente diría que es un socialista, un comunista o un peronista, digo. Claro. Nada que ver, ni siquiera un socialdemócrata. Pero lo que había era una cosa muy fuerte, y ahí se nota bien, hasta corporalmente, hasta físicamente, una alianza muy fuerte de Mercosur, digamos, que es lo que dice Lula en ese momento. Lula es el que dice, y creo que Tayana también lo va a decir ahora, si no lo cuento. Sí, lo va a decir. Ahí arranca un nivel de coordinación muy fuerte. Estamos hablando del 2005. 2 gobiernos nuevos, Néstor Kirchner, mayo del 2003, Lula, enero del 2003. El Frente Amplio acababa de ganar, Tabaré había asumido en el 2005 también. 2005 es un año clave para Sudamérica y para América Latina. Y dice Lula, la política internacional es una política de cuerpo presente, dice, ¿no? Y es así, muy interesante eso. Sí, pero además lo dice siempre. Vos sabés que hay una cosa que dice Lula, dice, acá hay que arreglarse, dice, esto es cara a cara, dice, basta de WhatsApp. Dice, esto es cara a cara y con vino, si es posible, Malbec Argentina. A ver, Jorge Tayana, reciente candidato en Fuerza Patria y diputado nacional electo, pero en ese momento era vicecanciller de Rafael Bielsa, sí, que era te digo otra cosa, discúlpame, Pablo. Jorge Tayana, por decreto y por decisión de Néstor Kirchner, fue designado coordinador general de la cumbre. Claro. Digamos, toda la cumbre corrió, el responsable de la cumbre era, aparte del presidente, era Tayana. Pequeña tarea, ¿no? Sí. A ver qué decía. La presión iba creciendo. Yo lo agarro a esto y digo, mirá, me parece a mí que lo que sucede es que muy pronto van a empezar a pasar por arriba mío, y van a empezar a llamarte presidentes a decirte, bueno, ¿cómo arreglamos esto del ALCA? Te quiero avisar porque esto va a suceder. Y él me dice, Jorge, tranquilo, vos seguí, porque yo no voy a hacer nada que vaya en contra de los intereses del pueblo o que me pueda reprochar la historia. Eso me lo dijo a solas, o sea, no era un discurso público para ganar
a nadie. Él me bancó diciendo, vos mantenete, no te muevas, que está bien. Ese no te muevas justamente es porque a nivel de segundas líneas de Cancillería o terceras, el ALCA la formación de un ALCA había quedado trabado, a nivel de cancilleres y vicecancilleres como Tajana en ese momento había quedado trabado, y por eso Tajana cuenta que le dijo a Néstor Kirchner, mirá que hasta acá llegamos y siguen presionando, te van a llamar presidente. ¿Qué quiere decir? Te va a apretar Bush, eso es lo que estaba diciendo Tajana, claro. Que es más elegante que yo para esos términos, es así. Le avisa eso es lo que está contando. Tenemos más para compartir. A ver, vamos a escucharlo al presidente por entonces norteamericano George Bush. There's the discussion of the free trade of the Americas. I can't understand why people would I guess I can understand it. It just doesn't make any sense to me. Why you wouldn't want to have access to U.S. markets. Trade agreements reduce barriers and tariffs. That's what they do. That's why you have a trade agreement. They don't make it harder to access markets. They make it easier to access markets. And why wouldn't people want to access our vast market? I don't know. It's beyond me. And it seems like to make sense to me to be able to combine all our talents, all our enterprises, all our capital flows to be able to compete in the 21st century. Más allá del argumento muy interesante, porque el tipo se involucra directamente en la negociación. Es que esto no existe, eso es un caso único en la historia, no se filman estas cosas. Claro. Digo, imaginemos que en cualquiera de las entrevistas, Trump acostumbra siempre, últimamente, filmar la primera parte y hace una especie de conferencia de prensa. Entonces tenemos con Zelensky, con Putin, con el propio Javier Milei hace muy poco. El resto no lo sabemos. No tenemos filmación de lo que ocurre adentro. Esto es adentro. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto dura la filmación? La filmación son 16 horas más o menos. Pero además hay otro elemento que contaba el propio Tomás en esas charlas, que le decía que en un momento, corregime Martín, vos tenés mejor información, pero que había límite de horario y había que tratar de que se termine la reunión o que se vaya Bush para que deje de presionar y entonces no se logre ese consenso. Y que en un momento Kirchner lo llama a Chávez y le dice, hacé lo tuyo. Tal cual. Y que Chávez va y empieza a hablar como hablaba él, horas y horas, hasta que Bush termina yéndose porque se tenía que ir el tipo. Sí, así fue, exactamente. Es hacer lo tuyo. O sea, una picardía extraordinaria, además de la... Por eso digo, lo que se ve ahí es argumentación por un lado, porque hay mucha argumentación de todos los presidentes, inclusive de Bush, que es una argumentación seria, digamos, es para su conveniencia, pero es una argumentación seria. No es guitarra, digo, no es cualquier cosa. Y mucho truco. Y mucho juego de truco. Es más que un pica-pica, digo. Claro. Más que un pica-pica por la más de té, pero efectivamente es así. Y en algún momento Chávez alarga y el resto mira, digo. Y en la filmación se ve como el resto mira y algunos medios se sonríe con eso. Se sonríe con la porque sabía lo que estaba pasando. Vamos a ver un último tramo, insisto, del documental, que a esta altura ya tenemos todo ganas de ver entero. Ya hablamos con Leandro Morgenfeld, vamos a seguir hablando sobre Estados Unidos y las repercusiones de las elecciones de ayer. Nos quedamos un cachito más con estos 20 años del no al ALCA. Eu diria que bom título para o final da cúpula de Mar del Plata, né? Quarta cúpula das Américas, seria: a vitória é certa, a luta continua. A luta é permanente. A luta contra o imperialismo é permanente. Não é algo que termine. Né? Há interrupções, né? Mas ela é permanente. Libertad. Pero la palabra libertad escrita por un revolucionario que lo mata mientras la está escribiendo, ese paredón de La Plata, ese paredón, solo batallaba Fidel y su pueblo, la revolución de Cuba, pero se incorpora Chávez, Kirchner, Lula. Eu penso que a nossa relação aqui na América do Sul, eu acho que a luta contra a ALCA foi apenas um começo
de processo que nós precisamos construir. E ainda falta muita maturidade entre nós para construir. Ou seja, muitas vezes nós ficamos defendendo apenas o nosso Estado nacional, sem defender um Estado latino-americano, um Estado sul-americano, alguma coisa mais forte, sabe, do ponto de vista da integração. Estou muito agradecido, reconhecido. Esta solidariedade nunca vamos a poder pagar los presidentes. Quantas vezes eu ouvi dizer que a América do Sul ia quebrar, que a Argentina estava quebrada, que não sei quem estava quebrada, que a Bolívia não tinha jeito, que o Brasil não tinha jeito, que não sei quem não tinha jeito. Ou seja, e bastou alguns anos para que a gente provasse que na medida que a gente governasse, sabe, para a maioria do povo dos nossos países, a economia teria jeito. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueños de ninguna verdad. Pero también es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. Es lo que pensamos. Y somos naciones también. Al carajo. Bueno, muy emocionante, además leído desde este tiempo, ¿no? Porque esto se da en la encrucijada del presente. Uno lo escucha a Chávez, a Lula decir que era el comienzo y que se iba a necesitar mucha madurez. Y la verdad es que hubo mucho trabajo de integración latinoamericana que no funcionó, que no se dio tal cual se pensaba en ese momento. Son cosas para reflexionar también, el primero, ¿no?, que habla Pablo en esta última parte, sí, el que dice que la lucha es permanente. Que la lucha es permanente, ya fallecido, es Samuel Piñero Guimarães, diplomático de carrera, que había sido, que en ese momento era, no que había sido, perdón, que en ese momento era el vicecanciller de Lula. Sí. Digo, un teórico de la política internacional, además, experto en Estados Unidos. Por otra parte, uno de los grandes expertos mundiales en Estados Unidos, falleció hace 2 años, Samuel. Si alguien quiere ver este documental completo, sí, yo quiero. Se busca yo lo tuiteé hoy en Granovsky, en Twitter, Granovsky Martín, y está el link para verlo completo. Muy bien, muchas gracias. Quiero saludarlo a Leandro Morgenfeld. Vamos a hablar de las elecciones de ayer, pero estoy seguro, porque sé que hace rato que está compartiendo con nosotros, le agradezco la espera. A Leandro, siempre muy amable con nosotros, que algo tendrá para decir sobre estos 20 años del No al ALCA. Leandro, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, ¿cómo están? Gracias por la invitación, los estaba viendo atentamente y es un gran documental de Martín. Hoy más temprano, lo vi hace muchos años cuando lo publicaron y lo estaba compartiendo esta mañana. Solamente para complementar, ¿no? Digamos, además de esos personajes que fueron centrales, que estaban rescatando recién con partes de un documental, que fueron centrales, ¿no? Esos 5 gobiernos que le dijeron no al proyecto de Bush. Y de Condoleezza Rice, ¿no? Ya que recordamos algunos personajes. En la conferencia también, claro. Secretaria de Estado, que estuvo hace 12 días acá, ¿no? Ahora representando directamente a la JP Morgan, ¿no? Directamente los que gobiernan hoy la Argentina. Cierto. Son aquellos a los cuales le dijimos no hace 20 años. Quiero nada más complementar algo de lo que decía Martín recién, que el no al ALCA fue un rechazo por arriba, por estos 5 presidentes, pero fue un rechazo por abajo también. Y esto fue fundamental. Yo estaba ahí, tenía jóvenes 27 años, en los 3 días que fueron la contracumbre de los pueblos, en una movilización de 100.000 personas en Mar del Plata que hubo contra el ALCA, y en ese acto que ustedes también mostraban recién, se veía en el documental, en el Estadio Mundialista, ¿no? Donde Chávez estaba dentro, ¿no? Jugando, digamos, con Lula, jugando con Néstor, pero estaba también en el estadio donde estuvo Maradona, también el famoso tren del ALBA, y que fue un proceso de 5 años, ¿no? Los 5 foros sociales mundiales. Yo estuve ese año, me acuerdo, en enero, en Porto Alegre, en el 5º Foro Social Mundial, donde estuvo Lula, por supuesto, pero Chávez fue la gran figura, venía de rechazar el golpe de Estado que había sido llevado a cabo contra él en abril del 2002, era la gran figura internacional, y ese Foro Social Mundial terminó con una marcha también de 100.000 personas diciendo no al ALCA. Entonces todo ese año, las autoconvocatorias, las coordinaciones
sindicales, de los sindicatos de todo el Cono Sur, con muchas organizaciones sociales y políticas de Estados Unidos también, fue una cosa que se hizo a lo largo de 5 años. Yo me acuerdo de Jorge Tayana para otros libros, ¿no? Lo entrevisté porque, como decía Martín recién, fue clave como coordinador de la cumbre, y cuando terminó la cumbre pasó de ser vicecanciller a canciller, y fue 5 años de Néstor y después de Cristina canciller, ¿no? También por el rol que jugó en esa cumbre, pero él me contaba un poco de la cumbre anterior, de la tercera, que se había hecho en el 2001 en Quebec, y donde una de las cosas que él más le había llamado la atención, no solamente que Chávez ya era el primero que puso una voz disonante, sino que en esa cumbre ya hubo movilizaciones muy importantes, como las que había habido en Seattle también, para decirle no a ese proyecto a favor de las grandes corporaciones, sobre todo en este caso de Estados Unidos, y a plantear otro mundo y otra integración es posible. Entonces me parece que ese interjuego de una resistencia continental por abajo y lo que fue Mar del Plata, esa posición de esos 5 gobiernos, fue lo que permitió un no al proyecto hegemónico de Estados Unidos, y muchos sí que permitieron que permitió ese no al ALCA en Mar del Plata, claro. ¿No? Comunidad Sudamericana de Naciones, UNASUR, CELAC, el ALBA, es decir, una inédita integración y coordinación política de los países de la región. Leandro, Martín, estamos en tiempo, Guido también, por supuesto, estamos en tiempos en que solemos tirar mucha cosa por la ventana, ¿no? Como si ya hubiera pasado y entonces ya no sirve. Y en todo caso, rememorar esto es como si estuviéramos romantizando un tiempo que ya no es porque el mundo cambió. Es todo un desafío preguntarse qué de todo eso, de todo ese proceso, se necesita traer hoy aquí como aprendizaje, no como nostalgia ni como melancolía, para tratar de recuperar cosas que pasaron hace muy poco tiempo. Si esto fue posible hace muy poco tiempo, pensando en el vínculo que hoy tiene o que está estableciendo, por ejemplo, el gobierno argentino con el de Donald Trump. Pero no sé, queda como tarea para este tiempo, salvo que quieran agregar algo sobre esto. No, pero hay una cosa que... Yo te quiero decir dos cosas de eso. Sentido. O sea, dos cositas de eso. Primero, cuando le dijimos no al ALCA hace 20 años, insisto con esto, las condiciones estructurales a nivel internacional eran mucho peores que las de ahora, porque Estados Unidos era una potencia indiscutida a nivel mundial. Ajá. Hoy en día estamos en una transición cada vez más acelerada, es un mundo multipolar, y América Latina, si se diera esa coordinación política que logramos en Mar del Plata, tiene muchas mejores condiciones estructurales a nivel del comercio internacional, de las finanzas, tecnológico, de las redes mundiales de comercio, de que hoy China es el primero o segundo socio comercial de todos los países de la región. Cuando establecieron el ALCA, Colin Powell dijo, el anterior secretario de Estado, antes que Condoleezza Rice, dijo, este es un proyecto de Estados Unidos contra China. Pero en ese momento China apenas podía hacer un poco de cosquillas a Estados Unidos. Claro. Hoy es el primer y segundo socio comercial de todos los países de América Latina. Segundo, demostró el no al ALCA que las condiciones, la correlación de fuerzas no están dadas, se construyen y depende de la lucha política, la lucha social y la lucha política. Me parece que lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, por poner el ejemplo más cercano, de algo que parecían ideas viejas, que es proponer un programa de redistribución de la renta, incluso en el centro del capitalismo financiero, ir a una política de confrontación con Trump, que parecía que se comía crudo todos los poderes de Estados Unidos, y plantear impuestos progresivos, impuestos a las grandes corporaciones, un programa de, si quieren ahora profundizamos de esto, ¿no? De control de los precios de las viviendas, de abaratamiento de los medicamentos, de supermercados del Estado, de transporte gratuito, muestra una vez más que aquel discurso thatcheriano, ¿no? Que repiten permanentemente nuestras clases dominantes, de bueno, no hay nada que hacer salvo adaptarse. Me parece que el no al ALCA demostró que sí, y lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos también lo demuestra. ¿Ibas a decir algo, Martín, y pasamos al análisis? No, en el mismo sentido que Leandro, así que no lo repito, pero ya que estás hablando de Estados Unidos, una de las cosas, escuchábamos antes más temprano, Leandro, uno de los discursos de Mondani, y lo que aparece muy fuerte es no solo corporaciones, sino los fundamentos del poder de Trump. Y los fundamentos del poder de Trump, del originario en Nueva York, son los desarrolladores inmobiliarios, en algunos casos, no voy a dar nombres, pero es así, en algunos casos ligados con la mafia neoyorquina. Cuando el alcalde electo habla de eso, está metiéndose con un poder extraordinariamente fuerte. Absolutamente, o sea, Trump construye su poder en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York hace más de 20 años
cuando se liberan los precios de los alquileres, lo contrario de lo que se está haciendo en muchas ciudades europeas, en Berlín, por ejemplo, y en otras ciudades, ¿no? Se produce un aumento, un encarecimiento del costo de los alquileres que ninguno de los trabajadores puede vivir hoy en Manhattan. Viven cada vez más lejanos. Yo les cuento un proceso muy cortito mío como anécdota. Vengo desde el 2004 para acá, en 20 años, yendo por cuestiones académicas algunas veces a Nueva York con distintas becas académicas. Y ahora me estaba presentando por una beca de la Universidad de Princeton en este mes. Y la beca es un monto muy alto, ¿no? Y una amiga que estudió en la Universidad de Princeton me decía, estás totalmente equivocado. Con esa beca no podés pagar jamás un mes de alquiler en Nueva York, ¿no? Bueno, Princeton queda cerca de Nueva York y mucha gente reside en Nueva York. Y la gente que da la beca de Princeton, además de una beca que para nosotros es exorbitantemente alta, da una beca adicional si uno la pide, si efectivamente tiene que alquilar. Es decir, con becas anteriores con las cuales en algún momento yo fui a Manhattan, después tuve que alquilar en Brooklyn porque no podía costear un alquiler. Hoy nadie puede vivir pagando el costo de alquiler de quienes trabajan en esa ciudad. Una ciudad que tiene 500.000 pobres, a pesar de ser la ciudad más rica de Estados Unidos, de casi 9 millones de habitantes, y un candidato que dice, vamos a hablar de estos problemas, y tiene un plan de cómo financiarlo para resolver estos problemas. Me parece que al posibilismo, ¿no? Lo que vemos en muchos países de la región y del mundo, que es, bueno, está todo escorado hacia la ultraderecha, bueno, lo tenemos que hacer en todo caso es una derecha con buenos modales o tirarnos hacia el centro, ¿no? Bueno, me parece que este proceso nos está mostrando lo contrario. Leandro, a ver, dice algo muy interesante, ya lo repasamos 2 veces, por eso solamente lo repito. Dice, vamos a darle pelea en la cuna, digamos, de Trump, pero no solamente para Trump, sino para el próximo, como si estuviera diciendo, acá hay una manera de darle pelea a todo este discurso, algo parecido a lo que vos decís. Y quiero preguntarte, porque se dan otros resultados también adversos para Trump en otras elecciones también locales, no necesariamente con el mismo tipo de mirada demócrata, un poco más ortodoxo, más al centro, vos lo dirás, pero quiero preguntarte qué significa esto en este momento de Estados Unidos respecto de la figura de Trump, porque hasta muchos republicanos estaban, veíamos una tapa del Washington Post, preocupados por el resultado de ayer. Sí, ahí tuvo 4 derrotas importantes, más tuvo, pero 4 son las principales. Por supuesto la de Nueva York, porque es donde construyó su imperio inmobiliario, porque lo que está cuestionando, como decía Martín, es esta manera de construir cuasi mafiosa poder económico que tiene Trump, ¿no? Tipo, lo sigue haciendo ahora como presidente, creando criptomonedas con su nombre, el de su esposa, etcétera. Esa es una fundamental. Vuelvo a ver en Estados Unidos, como ocurrió yo la primera vez que fui ahí a una beca, fue en 2008, que estuve varios meses, que fue cuando surgió el fenómeno Obama, que es un tipo que venía desde afuera, uno de los pocos senadores que había votado contra la invasión de Irak en el 2003, y fue un fenómeno por abajo espectacular que le ganó al establishment del partido. Bueno, los que están ahora en Nueva York están describiendo una movilización por abajo, más de 100.000 voluntarios, que es muy parecido a ese fenómeno Obama o a las 2 veces que se postuló el propio Bernie Sanders, que es de este mismo espacio. Segundo, perdió Virginia. El estado de Virginia, ¿sí? Es un estado que estaba gobernado por un gobernador republicano. No solo ganó la demócrata, sino que con otras características distintas a la de Mandani, más parecido a los sectores centristas del establishment demócrata, pero por una amplísima diferencia. New Jersey, uno dice, bueno, es un estado demócrata, pero está muy cerca de Nueva York y a Trump le fue bastante bien hace un año en las elecciones presidenciales. Era un estado que aspiraban a transformarlo eventualmente en un estado rojo. Bueno, arrasó la candidata demócrata. California, que uno dice, bueno, California es un estado demócrata, hizo una reforma respondiendo un poco a los republicanos que tienen este mecanismo de gerrymandering, que es modificar las circunscripciones electorales, es decir, la dibujan para que tener mayor representación. Como si acá dijeran, no sé, La Matanza al peronismo le va bien, bueno, vamos a hacer que el peronismo se parta La Matanza en 4, la pegamos al partido de al lado y con eso le arrebatamos un par de diputados más a la oposición. Estoy dando un ejemplo. Bueno, dijo, vamos a hacer lo mismo el gobernador de California, que es uno de los precandidatos del Partido Demócrata y un fuerte opositor a Trump, y Trump dijo, hubo fraude, vamos a tratar de impugnar legalmente esas elecciones. Perdió en todos los niveles un Trump que, última encuesta de CNN, tiene 63% de rechazo,
que se acuerdan hace algunas semanas que hablamos de las grandes movilizaciones que fueron claro. un día sábado, no queremos reyes, no kings, ¿no? La mayor en un día en toda la historia de Estados Unidos, 2.700 ciudades. En esa movilización recordamos que el alcalde de Chicago, junto con Nueva York, Los Ángeles, de las 3 o 4 ciudades más importantes de Estados Unidos, ante 300.000 personas dijo: tenemos que ir a una huelga general contra el gobierno de Trump. Trump dijo: si gana Mandami, primero le voy a sacar los fondos a la ciudad de Nueva York. Con lo cual ya nos anticipa otro conflicto como el que tuvo con Washington, como el que tuvo con Los Ángeles, como el que tuvo con Chicago. En julio dijo: si el tipo resiste las redadas contra los inmigrantes, yo lo voy a hacer arrestar. O sea, lo que estamos anticipando es algo de lo que venimos hablando bastante, que con un candidato que no siguió el teorema de Baglini, que Mandami, ¿no? Que bueno, voy primero en las encuestas, me voy limpiando la imagen, Claro. bueno, lo que dije antes no era tan así, sino que el discurso que hizo cuando ganó y lo que dijo hoy es: voy a cumplir con mi mandato. Y con una estrategia comunicacional muy potente le dijo a Trump: a mí no me vas a correr vos como corres a todos, subí el volumen porque si venís por mí te vas a tener que enfrentar a los millones de neoyorquinos. Yo creo que lo que vamos a ver es un Estados Unidos con otro clima político. Obviamente Trump va a redoblar la apuesta, pero creo que van a subir las tensiones Mucha sociales tensión. y políticas en las próximas semanas. Ahora, sobre eso, Leandro, a ver, a nosotros nos interesa mucho la política internacional, de por sí, y entendiendo que es la dinámica en la cual la política local tiene sentido, con Martín lo hablamos siempre, pero particularmente ahora, cuando le prestamos más atención al ministro de Economía estadounidense que al ministro de Economía argentino, la pregunta obligada es si efectivamente todo se tensa aún más en Estados Unidos y Trump empieza, yo no digo que no sé si a perder poder, pero por lo menos empieza a debilitarse su apoyo, etcétera, etcétera. ¿Eso debilita también el salvataje hacia la Argentina? ¿Cómo ves ese vínculo y esa posibilidad? ¿O estamos exagerando? No están exagerando. Fíjate que Besen, cuando agredió a la senadora Warren, ¿no? Hace pocas semanas, cuando estaba siendo el jefe de campaña, digamos, de Milei en la Argentina, dijo que era peronista. Bueno, de Mamdani dijo lo mismo, ¿no? Todos estaban un poco hoy en redes jorobando con esto de, bueno, el peronismo perdió la provincia de Buenos Aires, pero ganamos Nueva York, ¿no? Porque ellos dicen, dice Besen, es peronista. Trump dice, es un comunista. Bueno, este uso laxo que tienen de los conceptos y de las palabras, pero ganó un tipo que está diciendo tiene que haber una fuerte intervención del Estado. En materia de política exterior, 3 cosas. Ahora te digo que te contesto lo de Argentina. Sí. Es una persona que incluso en el gobierno de Biden fue un férreo opositor al apoyo que el gobierno de Estados Unidos le dio al genocida Netanyahu y ganó en la ciudad más judía de Estados Unidos. Una cosa que parece totalmente impensada. Donde Trump mismo ayer dijo: no hay ningún judío de Nueva York que pueda votar por Mandami, y lo acusó de antisemita. Y él claramente dice: yo cuestiono las políticas de anexarse Cisjordania, de hacer un genocidio en Gaza. De ninguna manera voy a dejar que me llamen antisemita. Claro. Y reivindico ser musulmán al mismo tiempo. Entonces, primera cuestión, repudiar el genocidio de Israel en Gaza, cosa que en Estados Unidos fue un tema de muchísima discusión. Le decían a los demócratas el año pasado: bueno, bajá el tono con eso porque es piantavotos. Bueno, lo contrario. Segundo, toda la gente de socialistas democráticos de América, ¿no? El grupo de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez, que son del espacio político de Mamdani, condenaron directa y explícitamente el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Es decir, ya no son casi todos los países del mundo, salvo la Argentina, que se plegó a Estados Unidos, Israel y a un puñadito de países en ese voto tan vergonzoso hace un par de semanas, sino que en Estados Unidos está planteando quien gobierna la ciudad más rica y más grande, ahora Mandami, que tiene que terminar el bloqueo contra Cuba. Tercero, se oponen a la intervención militar en Venezuela en este momento. Y eso es un tema clave. ¿Quién salió hoy a apoyar fuertemente el triunfo de Mandani y se reunió con él hace 2 semanas en Nueva York antes de que Trump le quite la visa? Nada menos que Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Bien. Martín. ¿Qué ves a nivel del Partido Demócrata? Si es que ya se puede ver algo. Antes comentábamos que cuando los demócratas pierden con Trump, Bernie Sanders dice esa famosa frase que es: ganamos a las élites, tenemos a las élites de las dos costas y perdimos a los trabajadores.
Esto va en línea con lo de Bernie Sanders. ¿En qué medida se puede profundizar este tipo de línea dentro del Partido Demócrata ahora? El Partido Demócrata está en plena deliberación después de la crisis, lo que significó la derrota del año pasado. No se resuelve, creo que el sector de Bernie Sanders, que no logró tener una candidatura propia, ¿sí?, contra Biden y contra Kamala Harris, ¿no?, por una debilidad y un poco por la edad del propio Bernie Sanders. Recordemos, y esto también lo dijimos en otros programas, que desde que asumió Trump, cuando muchos decían, bueno, ya está, perdimos, hicieron los actos de campaña más grandes de toda su vida, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, no en Nueva York, en todo Estados Unidos, mucho más que en su campaña 2016 y en su campaña 2020. O sea, vienen agitando la resistencia contra Trump muchísimo más que en el primer mandato. Y lograron que alguien de su riñón, que hace un año no los conocía nadie, y que hoy hizo un video hace un ratito, Bernie Sanders, muy interesante, lo posteó en Twitter, que dijo, quiero decirles algo, hace unos meses la intención de voto de Mandami era menos del 1%, y está gobernando la principal ciudad de Estados Unidos. Llamó a los líderes de todo el país a que se pongan los pantalones, me hace acordar alguna frase de acá, y que se pongan a pelear para evitar que Estados Unidos sea destruido. Bueno, lo que está diciendo Bernie Sanders es, al interior del Partido Demócrata vamos a dar la pelea, porque lo que dijo en ese video es que no solo le ganó a Trump, no solo le ganó a republicanos, sino que le ganó a Cuomo y a todo el establishment, o a buena parte del establishment del Partido Demócrata, que como no lo dejaron a él ser candidato a presidente en el 2016 y el 2020, están diciendo hay que frenar a Mandami. Oppenheimer, ¿no?, un analista que escribe para medios de toda América Latina en La Nación, hoy decía, el Partido Demócrata lo peor que puede hacer es tener como candidato a Mandami, porque le va a dar un argumento a Trump a decir que efectivamente es un partido rojo, es un partido socialista. Mandami ganó abrumadoramente en los sectores más humildes de todos los distritos de Nueva York, ganó en todas las minorías étnicas, menos en los blancos, ganó en todas, en particular en los latinos, siendo un musulmán, algo bastante, y en los afroamericanos, algo bastante raro, y ganó abrumadoramente entre los jóvenes. Sacó más del 60% entre los jóvenes, es decir, los jóvenes que nunca van a votar. Logró un récord de votación en Nueva York desde 1969. Mirá vos. Y esto es lo que necesitan los demócratas para ganarle a Trump, porque las dos veces que Trump fue electo presidente con menos del 35% de los votos del padrón. O sea, Trump es un tipo muy repudiado, pero mucha de la gente que no le gusta a Trump no va a votar, en particular los jóvenes que no fueron a votar por Biden, que no fueron a votar por Hillary Clinton. Bueno, un candidato como Mandami lo que logró es que fueran a votar los trabajadores, que fueran a votar las mujeres, que fueran a votar los jóvenes y que fueran a votar todas las minorías étnicas. Me parece que abre una situación y un clima político y de esperanza en Estados Unidos que no te puedo contestar, Martín, si va a lograr que efectivamente sea el que construya una hegemonía al interior del Partido Demócrata, pero sin duda es un líder que hoy es el principal adversario de Trump a nivel nacional, y está rodeada de otros que sí ya tienen una experiencia de varios mandatos como legisladores nacionales que también salieron de Nueva York, como Alexandria Ocasio-Cortez, que hizo campaña mano a mano junto con Bernie Sanders y con Soram, ¿no? Leandro, siempre un lujo escucharte. Gracias por tu participación en el programa y la paciencia. Un gran abrazo. No, un gran abrazo para ustedes. Que esté muy bien. Leandro Morgenfeld. Y evidentemente es un mensaje también que se extiende por fuera de Estados Unidos, me parece, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, hay un nivel de movilización que es lo que Leandro contaba recién. Sí. Y esos niveles de movilización en Estados Unidos solamente pueden ser comparados con las marchas de Luther King, estamos hablando de la década del 60 por los derechos civiles, y con las marchas contra la guerra de Vietnam. Sí. Y niveles de movilización como el que describía Leandro Morgenfeld recién, no se dan desde ese momento. Que se traduce además en participación electoral. Que se traduce en participación electoral, exactamente. Y recordemos otra cosa, en Estados Unidos el voto no es obligatorio, claro. Y además hay que registrarse previamente. Es decir, que hace falta dos pasos, hay que registrarse para votar y además hay que ir a votar. Y además de todo no es feriado, es en día laborable. Nos vamos a la pausa. Gran bloque entre los 20 años del No al ALCA y la charla con Leandro, el análisis de estas elecciones en Estados Unidos que tiene un impacto que va más allá de las fronteras del país norteamericano. Tanda y seguimos con más QR. Dale.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una exposición increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida.
atención con esto que viene posteando el doctor Oscar Atienza, con quien vamos a conversar en un ratito nada más. Miren este posteo de estas horas. Fiebre amarilla, encefalitis de San Luis, fiebre del Nilo Occidental, todas en aumento. Es tremendo cómo estamos cambiando de modelo epidemiológico, del crónico al infeccioso nuevamente. En la década del 50 salimos de ahí, hoy entramos nuevamente. Y hay otro, ahí hay un cuadro que muestra efectivamente la estadística. Y hay otro también que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. A ver si podemos compartir ese posteo. Todas las enfermedades de transmisión sexual están en aumento. Sífilis, sífilis en embarazada, sífilis congénita, hepatitis B, hepatitis C, décadas de atraso. Y otra vez lo respalda con cuadros estadísticos. Está en línea Oscar Atienza, médico cirujano, doctor en medicina y cirugía, magíster en administración de servicios de salud. Doctor Atienza, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, los saludamos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Pablo, y a todo el equipo. Gracias por la invitación a charlar. Gracias por esperarnos unos minutos. A ver si nos puede traducir la gravedad de esto que está denunciando de alguna manera. Bueno, esto es en realidad una de las peores catástrofes sanitarias que hemos tenido en la historia del país. Nunca se dio la cantidad de enfermedades de tipo contagiosas como las que estamos teniendo en este momento. Enfermedades, por ejemplo, las evitables por vacuna, que son sarampión, la hepatitis A, la hepatitis B, están en aumento. Enfermedades como, por ejemplo, la tos convulsa. 4 niños fallecidos esta semana por tos, en realidad no esta semana, la semana pasada, y quizás tengamos algunos más de 4. Sarampión, 3.300% de aumento este año con respecto al año anterior. Tenemos de vuelta la viruela, 4.400% de aumento. La hepatitis A, 540% de aumento. Tos convulsa, 134% de aumento. Tenemos la sífilis de la embarazada y la sífilis congénita en aumento. La tuberculosis, la lepra están en aumento. La encefalitis de San Luis, la fiebre oropouche, que no la teníamos en la Argentina, la estamos teniendo nuevamente. La fiebre hemorrágica argentina estamos teniendo en aumento. Es un caos sanitario. Pero no solo las enfermedades de tipo infecto-contagiosa. Tenemos, problemas de salud, como por ejemplo las intoxicaciones por monóxido de carbono en este invierno aumentaron el 500%. Esto por falta de medidas de prevención, de promoción y de protección de la salud. Las picaduras de arañas hogareñas, que siempre veíamos las propagandas en la tele, de la araña, la Lactrodectus, la Laxoceles, por ejemplo, que son accidentes hogareños, en un 120% de aumento. Las picaduras de víboras, 120% de aumento. Prácticamente todo lo que son eventos de salud están en aumento, en brote. Y lo peor de todo es que algunas situaciones de estas son de fácil control. Pero, por ejemplo, para lograr erradicar el sarampión a valores de hoy, hay unos 4.500 casos prácticamente en todas las provincias. O la tos convulsa, también 3.700 casos denunciados, con 383 que son los casos que son testeados y comprobados. Para poder erradicar estas dos enfermedades a valores de hoy nos llevaría más o menos un tiempo de 5 años. Pero si las dejamos instalarse, si le damos tiempo para que se instalen, posiblemente tengamos que recurrir a 1 o 2 décadas para poder volver a erradicar estas enfermedades. A ver, Oscar, yo entiendo que cada una de estas de estos distintos tipos de patologías tienen razones diversas, digamos, en su agravamiento. Una cosa las picaduras de las arañas, otra cosa el monóxido de carbono, otra cosa vacunación o infecciosa o transmisión sexual. Me voy a quedar con estas últimas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está pasando esto? Falta, por ejemplo, en las enfermedades de transmisión sexual, falta un poquito más de presencia del Estado en campañas de prevención y de promoción. Repartir preservativos es central. Salir a combatir algunas ondas que hay por ahí en las redes sociales, ¿no? El famoso apelo, eso hay que salir a combatirlo desde el Estado. Hay que volver a recuperar un poco más la presencia del Estado en ese sentido. Por ejemplo, las intoxicaciones por monóxido de carbono, este año no vimos ni una campaña en la TV explicándole a la gente cómo se tiene que cuidar de las pérdidas de la llamita del gas
con los distintos colores. Eso no lo hemos visto. Pero después además hay que empezar a trabajar un poco más en lo que es recuperar la confianza de la gente en las vacunas. Para que se den una idea, el argentino era un país que tenía una alta adherencia a las vacunas, más del 90%. La tasa de cobertura de vacuna para la triple viral, que es la que cubre el sarampión, por ejemplo, está en el 46%. El año pasado estuvo en el 56%, años anteriores por encima del 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que tener el 54% de los niños que no tienen calendario de vacunación completo. Si no tienen calendario de vacunación completo los niños, obviamente estas enfermedades van a aparecer. Entonces son 3 ejes: prevención, promoción y protección de la salud, para que no solo las enfermedades infecciosas, sino las otras, que son accidentes hogareños por las víboras, las arañas, o las intoxicaciones por monóxido, empiecen a descender. Es decir, que falta la presencia del Estado en estos 3 ejes que son los fundamentales en lo que es salud pública. El común denominador es el rol del Estado, entonces, Oscar. Sí, la ausencia del Estado. Te digo que es una catástrofe lo que está pasando, porque cuando uno ve, a los abuelos no le están llegando los medicamentos. El año pasado tuvimos acá en Córdoba una tasa de exceso de muerte en personas de más de 65 años del 11%. En pandemia la tasa de exceso de muerte fue el 10,6%. Es decir, que está muriendo más gente hoy por falta de medicamentos que antes. Tenés abuelos que te dicen, ¿puedo partir la pastilla y tomarla más distanciada? O en lugar de tomarla cada 12 horas, ¿la puedo tomar cada 24 horas? Eso es un problema, porque ahí tenés morbilidad y mortalidad. ¿Qué es morbilidad? Gente que, por ejemplo, no toma la pastilla de la presión como la tiene que tomar y termina con una ACV. Y efectivamente hay otros que mueren. La tasa de mortalidad del año pasado en Córdoba, la tasa de exceso de mortalidad en personas de más de 65 años fue del 11%. Si eso lo llevas a nivel nacional, acá en Córdoba tenemos ese dato porque a nivel estadístico se trabaja muy bien. No quiere decir que en Córdoba estemos peor que en el resto del país. Esto seguramente ha ocurrido en todas las provincias. Lo que pasa es que hay algunas que lo muestran y otras que no. Entonces, por donde mires, hay problemas sanitarios. Oscar, gracias por ayudarnos a ponernos en alerta sobre esto. Gracias a ustedes por la comunicación, como siempre. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, tremendo, ¿no? Terrible. En el primer posteo me impresionó un dato, que en un momento dice, volvimos a estar en algunas enfermedades como en la década del 50. Claro, si uno dice, en términos de historia, en la década del 50, digo, hay fenómenos interesantes en la década del 50. Cuando uno lo baja a tierra, retrocedimos 70 años. 70 años, sí. Bajado a tierra es muy impresionante, retrocedimos 70 años. Y el otro dato impresionante es lo que decía lo del exceso de Atienza, muerte. claro, el exceso de muerte en Córdoba, claro, es lo mismo que usaba en pandemia. Mayor que en la pandemia. Es impresionante. Mayor que en pandemia, y lo que se va a tardar si no se arregla ahora. Cuando dijo van a ser décadas en algunos lugares, en algunos puntos. Nos vamos a una pausa, hay más QR después. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable.
Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bonobón helado, hay amigos, hay reunión, hay postre bro, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Bueno, nos estamos despidiendo y siempre scrolleamos. Algo nos queda, aunque sean poquitos minutos. Figura de la jornada, Zoran Mamdani. Tiene nombre o de delantero, ¿no? Sí. Delantero alto que en el Mundial te deja fuera, o de superhéroe. Bueno, decía Martín que era rapero, que había sido rapero en algún momento. Fue rapero, sí. Y fue muy popular como rapero, con otro nombre. Bueno, vamos a ver si es cierto. I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in. तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप go ahead, make a rap for your nanny. It's a rap. Get the guap, spin the rack on your nanny. Spin the rack. Come through, give a dab to your nanny. If you really feeling good, spin a track for your nanny. Go ahead, make a rap for your nanny. Chop it up, chop, chop, chop it up, chop, chop, chop it up, chop, 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 chop it up. Kanda, enoye mere, Kanda, be my baby. Time, so I leave my work like Shakira. I so why call me. Bueno, cualquier cosa puede pasar. Histriónico, ¿no? el pibe. Impresionante. Histriónico. Lo que viene en Estados Unidos, evidentemente, porque recordemos, ¿no?, la tensión sobre la que esto ya ocurre y que Leandro Morgenfeld nos decía también, y qué impacto va a tener, por supuesto, en el resto del país. Bueno, veremos. Estamos observando, felicitaciones a la gente de Independiente y Rivadavia Mendoza, campeona, ganó la Copa Argentina. Deja en segundo puesto a Argentinos Juniors, que tiene que seguir buscando lugar en la Libertadores, en la tabla anual, lo cual complica de alguna manera a River, que va a tener que salir al Superclásico a ganarle a Boca. Todos están ahí como haciendo cuentas en el cierre, pero bueno, más allá de todo eso, y en un partido parece bastante polémico, felicitaciones a Independiente Rivadavia de Mendoza, ganador de la Copa Argentina. Ya saben que este programa en realidad tiene muchas ganas de convertirse en un programa deportivo, tarde o temprano lo vamos a lograr. La política y la patria son una excusa. Tenemos un último escroleo, a ver. Muy bien. Mercado Libre exige terminar con el libre mercado. Yoriki, no, muy fuerte. ¿Quién explica esto? ¿Qué pasó acá? Mercado Libre, a ver, claro. ¿Estaba la noticia por ahí? Mercado Libre pide reglas estrictas sobre Shein y Temu. El CEO de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, reclamó normas más estrictas para las plataformas chinas. Bueno, y aseguró que venden productos de baja calidad y afectan a las pymes argentinas. Es el chiste, se explica solo este. Sí, ¿no? Sí, hay otro también de una de las empresas así tan dinámicas como Mercado Libre, que dice la competencia no se eleva. Bueno, acá parece que le tiene un poco de miedo a la competencia. Claro, Mercado Libre, más allá de que tenga algún punto en relación a la necesidad de regulaciones a estas plataformas,
que te meten productos a muy bajo precio, ¿no? Claro, pero lo pide Mercado Lo Libre. pide Mercado Libre. Que goza de no regulaciones, por ejemplo, El en Mercado su... Pago. Mercado Pago, digo, su unidad financiera no es un banco. Sí. Los bancos se quejan permanentemente de que, por ejemplo, los sueldos que paga Mercado Libre a sus empleados no están vinculados al sindicato bancario, son menores. O también no le importa tanto las regulaciones laborales con respecto a los repartidores. Los repartidores de Mercado Libre no tienen un contrato de relación de dependencia con la empresa. Claro. Son colaboradores, ¿no? Tienen un monotributo, son autónomos. Bueno, ahí parece que no importa tanto las regulaciones, o en Mercado Pago no importa tanto las regulaciones, y cuando le están comiendo una porción de mercado, le están comiendo la billetera, aparece el rol del Estado ahí, Lo que es necesitando el rol del Estado. Galperín preocupado por las pymes, ¿no? Que es otra Sí, novedad del también, sorteo. Sí, tenés es la razón. otra cosa. Mercado Libre pide regulaciones, es el chiste que se cuenta solo, y de esta manera cerramos QR Noche de miércoles. Mañana jueves la seguimos a las 10 de la noche en vivo por Bravo TV, después de Bienvenidos al Tren.